Hola, yo soy Naomi y les voy a hablar sobre el oído. En esta exposición se va a abarcar la exposición máxima auditiva, barreras físicas, sonómetros y la norma 011 STPS 2001. ¿Qué es la exposición máxima? Es la cantidad de sustancia y radiación a la que se expone una persona por vez. Para la auditiva debemos de tener algunas consideraciones. La exposición a sonidos fuertes causa cansancio en las células sensoriales auditivas. La exposición constante y prolongada provoca daño en las células sensoriales y estructuras cercanas. Este daño puede ser permanente. Al igual, existe un límite. Los sonidos por encima de 80 decibeles pueden ocasionar vibraciones que dañan el oído interno. 85 decibeles por 8 horas es el máximo de exposición sin riesgos prolongado, y el espacio del tiempo máximo admisible disminuye a medida que aumenta la intensidad del sonido. Una regla no escrita para cuidar de la audición es: si es necesario gritar para ser escuchado, el sonido que está en un rango que puede dañar la audición. ¿Qué son las barreras físicas? Son barreras que impiden la propagación del ruido. Para esto hay que saber la diferencia entre sonido y ruido. El sonido es el movimiento ondulatorio producido por cuerpos vibratorios cuya frecuencia es perceptible por el oído humano, mientras el ruido es todo sonido no deseado. El oído humano detecta sonidos con frecuencia entre 16 y 16.000 Hz a una intensidad de entre 0 y 140 decibeles. En esta pirámide podemos observar las escalas de ruidos. El nivel propuesto por la OMS son 55 decibeles en el ambiente. La propagación del sonido puede ser en gases y líquidos, donde es objeto de ondas sonoras de densidad con movimiento longitudinal, mientras que en sólidos, además de las ondas longitudinales, el sonido se propaga por ondas transversales dependiendo de la geometría del objeto. Para evitar la propagación del ruido dañina, tenemos técnicas de control de ruido, que una vez determinados los problemas del ruido en una zona, el control puede hacerse desde tres puntos de vista: en la fuente, en el receptor o en el medio de propagación. En la fuente salen más baratos que otros métodos. Se puede combatir el ruido de la fuente ya sea actuando sobre la vibración que produce el ruido o reduciendo la amplitud de onda. Un ejemplo podría ser un refrigerador que produce una vibración, propiamente no produce un sonido. Sin embargo, si esa vibración choca con objetos de menor densidad, produce el sonido. O el tráfico rodado. La segunda es en el medio de propagación. Al propagarse el sonido por el aire, existe un rozamiento entre partículas con el avance de la onda, que produce una disipación de energía. Este podría decirse que es el principio, ya que se quiere una pérdida de energía de propagación. Para esto se utilizan barreras acústicas, que son barreras entre la fuente del sonido y el usuario. En la ciudad los podemos ver como edificios puestos o árboles. Al igual, existe una modificación de orientación en las fachadas. Esto quiere decir que la entrada, ventana de alguna casa, algún edificio, no esté hacia el lado donde se produce el ruido. Y por último están los cerramientos. Los cerramientos se utilizan cuando el medio de propagación del sonido se encuentra en algún techo, en alguna azotea, y se pone una barrera alrededor. Y por último está en el receptor. Estas deberían ser las últimas a las que se recurren, ya que generan alguna molestia, pero son las más usadas en el entorno laboral. Esto es protección de oídos, ya sea con un casco o audífonos o cabinas de aislamiento donde el ruido no puede entrar. Sonómetros. ¿Qué son los sonómetros? Son aparatos de medida diseñados para determinar la presión acústica del ruido. Estos son algunos ejemplos de sonómetros utilizados y una disposición de bloques que muestra la estructura de un sonómetro. Existen dos tipos: los sonómetros no integradores, que podrían emplearse para la medida de nivel de presión acústica ponderada del ruido estable. Esto quiere decir que los sonidos, los ruidos, no tengan valores de diferencia de más de 5 decibeles. Y los sonómetros integrados, que este aparato está destinado a la medición del nivel de presión acústica continuo equivalente y pueden medir cualquier sonido. La norma 011 STPS de 2001 es una norma oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Establece las condiciones de seguridad e higiene para que el ruido no sea capaz de alterar la salud de los trabajadores. Mide características, nivel y tiempo de acción del ruido y determina niveles máximos y tiempos permisibles de exposición por jornada, correlación e implementación de un programa de conservación de la audición. Los límites máximos permisibles de exposición al ruido se muestran en la siguiente tabla.
NER es el nivel de exposición al ruido y TMPE es el tiempo máximo de exposición. Y a medida que el NER va aumentando, el tiempo máximo de exposición va disminuyendo y se determina con la fórmula que se muestra en pantalla. Para aplicar correctamente esta norma se siguen 7 pasos. El primero es la medición, control, protección, revisión, entrenamiento, registro y evaluación. Eso sería todo por mi parte. Y si quieren saber más sobre cómo afecta el ruido en el ambiente laboral, pueden utilizar la siguiente bibliografía. Muchas gracias por su atención.